pastoreará, mi alma confortará, me guiará por sendas de justicia, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque yo sé que tú estarás conmigo. Me infunde aliento tu vara y tu callado, oh Señor. Tú estás conmigo. Mesa prepararás delante, oh Dios, de mí, y con aceite en mi cabeza unida es por ti, y a mi copa está rebosando, y ciertamente sé, Señor, que bien y misericordia por siempre me guiarán. Todos los días, a cada instante de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días, moraré por largos días. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque yo sé que tú estarás conmigo todos los días, a cada instante de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días, moraré por largos días. Amén. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Es hermoso acercarnos ya a las horas del día santo, y bendito Dios que nos dimos la oportunidad de venir a encontrarnos con el Señor y de entregarnos a Él a través de la oración. Sin duda que a través de la oración es que encontramos paz, a través de la oración encontramos un refugio con nuestro Dios, y a través de la oración vemos milagros. Sigamos confiando en el Señor, sigamos orando a Él, y Él hará un milagro en nuestras vidas. Voy a invitarlos a que abramos la palabra de Dios en Tercera de Juan. Y vamos a estudiar todo un libro el día de hoy. Hoy que tenemos mucho tiempo, vamos a estudiar todo
todo un libro, pero lo bueno es que es un libro cortito. De hecho, ni siquiera es un libro, es una carta. Una carta dirigida, como pueden ver ahí, ya llegaron a Tercera de Juan. Tercera de Juan, versículo 1, podemos ver ahí a quién va dirigida. Dice, el anciano a Gayo. Y no es un gallo, es alguien que se llama, alguien que se llama Gayo. De hecho su nombre significa como que da felicidad. Ese era Gayo a quien está dirigida la carta. No sé si ya la han leído alguna vez. Yo le dije a Iván, casi se lo había prometido, que ahora los miércoles y viernes que me toque predicar, voy a estar predicando o de Marcos, o de Pedro, o de Primera, Segunda y Tercera de Juan. ¿Por qué? Porque el siguiente año Bible va a ser sobre estos libros. Va a ser de Marcos, va a ser de Primera y Segunda y Tercera de Juan y Primera y Segunda de Pedro. Así que hoy vamos a empezar con el último que va a ir ahí, que va a ser Tercera de Juan. Así que espero el día de hoy nos podamos aprender ya algo. Y si algo nos vamos a aprender, que nos aprendamos de memoria un versículo que está ahí, que es el versículo número 2, que dice, amados, yo deseo que sean prosperadas en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué deseaba Juan? Que sean prosperados. ¿Que sean prosperados en qué? En todas las cosas y que tengan salud, así como prospera tu alma. Así que tratemos de aprendernos eso y que nos llevemos eso el día de hoy. Que Dios desea que seamos prosperados. Entonces Juan escribe, y es bien interesante porque escribe a una iglesia que parece ser una iglesia muy buena, una iglesia muy establecida. Ya en el tiempo en el que se escribió la última de Juan, ya es en el tiempo en el que la iglesia ya había sido asentada. Ya la iglesia ya estaba establecida, había los líderes, había gente entregándose, gente haciendo obra misionera, había de todo. Ya era una iglesia, podríamos decir, ya en nuestra actualidad era una iglesia organizada, con todo ya bien. Entonces, estaba esta iglesia, Juan escribe a ella y escribe para hablar de 3 personas. Imagínense que se fuera a escribir algo sobre la iglesia de Conroe, pero que se fuera a hablar de 3 personas. No sé cuántos levantarían la mano y dijeran, me gustaría que se dijera algo de mí. ¿Qué se dijera de mí si se escribiera de mí? ¿Qué se dijera de ti? ¿Qué se dijera de nosotros? Pues en este caso se escribe de 3 personas. Ahí lo pueden ver, incluso en los subtítulos de sus Biblias, pueden ver que el primero del que se habla pues es de Gayo. Después más adelante dice que se habla ¿de quién? Diótrefes. Y de más adelante se habla de Demetrio. Entonces, ahora sí, para cuando vayan al Bible, ¿de quién se hablaba en Tercera de Juan? De Gayo, de Diótrefes y Demetrio. Entonces, cada uno de ellos tiene algo interesante de su vida y quisiera que lo viéramos ahorita y pensáramos nosotros, ¿qué se dijera de mí? Así que esto es lo que me gustaría que nos lleváramos hoy a nuestra casa. ¿Qué se dijera de mí? ¿Qué testimonio se daría de mí? Porque Juan, cuando escribe, está escribiendo desde una perspectiva pastoral. Juan era el encargado de la iglesia, no solamente de esta iglesia, sino a nivel de ahí de Asia Menor. Entonces Juan era tan encargado que hasta Pablo se reportaba con Juan y decía, oye, avísenle a Juan lo que ando haciendo. Entonces tenemos a este líder de la iglesia escribiendo a la iglesia, pero hablando de estas 3 personas. De Gayo, ¿qué se dice? Versículo 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de la verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y es hermoso eso. Uno como pastor va a varias iglesias, predica en varias iglesias, a veces va a una iglesia y da una campaña y se bautiza a alguien ahí y después pasan años y preguntas, oye, ¿qué pasó del hermano tal? Y te dice, no, pues que ahora es el anciano de iglesia. Y a uno le da gusto. Porque la gente se mantiene y sigue firme en la verdad. Y este era el caso de Gayo.
Juan escucha de alguien que le cuenta sobre Gayo y le da mucho gusto a Juan porque dice, Gayo sigue firme en la verdad, sigue mantenido en la fe. ¿Qué tanto gozo le da al Señor cuando nosotros nos mantenemos firmes en la fe? A través de las edades, a través del tiempo. El tiempo pasa, pero Dios es el mismo. Dios se mantiene fiel. Y cuando nosotros nos mantenemos también fieles a ese Dios que está ahí, eso también alegra no solamente a Dios, sino también a los líderes que han estado ahí a nuestro lado apoyándonos. A mí yo escuché la otra vez un testimonio, no de parte mía, sino de parte de un hermano de la iglesia de donde yo me bauticé, que le contó a otro pastor en otro lugar. Y le contó, no, sí, Ángel tocaba rock ahí en los bares y eso, y de repente empezó a llegar solito a la iglesia y se bautizó. Y le estaba contando eso a mi amigo que es pastor, y le dice, y ahora es pastor allá. Y él estaba con mucha alegría contándole eso porque él me vio crecer ahí dentro de la iglesia adventista. Y también le da alegría eso, hermanos, a otros hermanos que nos han visto desarrollarnos. Y Juan estaba muy contento por eso en cuanto a Gayo. Y Gayo, ¿cuáles eran los ejemplos de su vida? Dice que Gayo era, versículo 5, amado. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Qué hermoso que se pudiera decir eso de nosotros. ¿Qué se diría de ti y de mí? ¿Cómo somos con los desconocidos? ¿Prestamos servicios? Versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminar como es digno de tu servicio a Dios, para que continúe su viaje, porque ellos, saliendo por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperen con la verdad. Fíjense, Gayo era bien hospitalario, él aceptaba a la gente que andaba predicando. Ese era el testimonio que todos daban de Gayo, una persona servicial, una persona hospitalaria. Y Juan toma su tiempo para escribir una carta solamente para ir a decir a esta iglesia, estoy contento por Gayo. Estoy contento por Gayo. Así como presumiendo a su hijo. Ayer yo vi a mi hija que fue solita, se sentó en el piano y estaba cantando y tocando las teclas, y yo agarro mi teléfono y digo, déjame la grabo, porque uno quiere presumir a sus hijos. Y Juan toma su tiempo para escribir y presumir de Gayo y decir, mira, tengo un hijo allá que está sirviendo. No era su hijo en carne, pero era su hijo espiritualmente. De hecho, Hechos de los Apóstoles menciona también que Gayo hospedó hasta Pablo. Y Gayo, ese era su talento, su don, ser hospitalario, ser servicial, servir a Dios. Y eso es lo que se habla de este personaje Gayo. Pero luego tenemos ya lo contrario, Diótrefes. En Diótrefes, ¿qué tenemos? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Todo lo contrario. Cuando eres hospitalario, tú quieres poner a la otra persona en primer lugar. Tú haces lo que sea por él, ven, acomódate, tú eres lo más importante. Pero en lo contrario, Diótrefes dice, no, yo quiero el primer lugar. Y lo interesante es que Diótrefes seguramente era un líder dentro de esa iglesia. Tanto era un líder porque tenía la autoridad para denegar el servicio a unas personas. Dice el versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Eso no pasa, ¿verdad? Ya en la actualidad eso ya fue abolido. Ya no existen hermanos que quieren ser el primero. Ya no existen hermanos que no quieren servir a los demás. Y que cuando ven a alguien que quiere servir a ellos, hasta se los prohíben. Eso ya no existe, ¿verdad? Eso ya se abolió. Juan tomó su tiempo también para escribir de ello.
Juan tomó y aquí ya es un Juan ya grande también, y tomó ese tiempo, esa dedicación para escribir esa carta que posteriormente llegó a ser canon bíblico, llegó a ser la palabra de Dios para decirnos, hay dos tipos de personas en este mundo. Existe la persona que tiene el deseo de servir, existe la persona que tiene el deseo de mostrar su fe con acciones, pero también existen las otras que pueden ser un líder incluso dentro de la iglesia, pero en vez de ayudar terminan afectando. Es triste la situación, pero nos presenta la realidad de este mundo, que a veces los ataques para la iglesia pueden venir incluso de dentro de ella misma. Ahora yo me pregunto, yo estaba pensando cuando estaba estudiando esto, ¿cuál iglesia será esta? ¿A quién le estaba escribiendo Juan? Porque le escribió a una iglesia, pero ¿quién era? ¿Dónde estaba esa iglesia? Y puse ahí a investigar y digo, se me hace que a lo mejor era la de Éfeso, pero ¿qué importa qué iglesia era, hermanos? Al fin y al cabo. Lo que importa, la verdadera pregunta, es quién son esas personas. Porque todavía en este mundo puede haber personas que actúan como gallo, dispuestos a servir, dispuestos a dar todo de su corazón. Pero también puede haber personas como Diótrefes. Lo interesante aquí es que Diótrefes seguramente era un líder y seguramente era alguien que creció ya conociendo, tal vez procediente de raíces judías, porque ya su mismo nombre tiene una connotación que significa como el nutrido de Dios, alimentado de Dios. Imagínense que tú te llamas el nutrido de Dios, el alimentado de Dios, y tú te estás nutriendo, llenando, pero no quieres dar. Quieres todo para ti y siempre ser el primero. Y después se presenta el tercer personaje, Demetrio. Demetrio, a eso lo puedes buscar en la Biblia por cualquier lugar y no lo encontré. No lo encuentro en ningún lugar en la Biblia. Se habla de otro Demetrio, pero seguramente no es este porque se contraponen el personaje de aquí de Tercera de Juan con el otro que se encuentra en la Escritura. Entonces este Demetrio es la única vez que se habla de él, versículo 12, y miren todo lo que se dice de él. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. ¿Se imaginan? No solamente la gente está dando testimonio de él, sino hasta la verdad habla de él mismo. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Todos dan testimonio de él, de cómo es. ¿Y cómo es que es él? Dice el versículo 11, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y entonces pone de testimonio a Demetrio. Aquí está el resumen de lo que quiere decirnos Juan. Hagan lo bueno. Hagan lo bueno. No solamente te prediquemos, no solamente digamos, porque más de lo que decimos es lo que en verdad hacemos. Porque tenemos por un lugar, tenemos a personas como Diótrefes, que seguramente como eran líderes, hablaban mucho, parloteaban mucho. Pero ¿qué hablaban sus acciones? No hablaban amor. Pero luego tenemos personas como Gallo, que seguramente Gallo no se daba testimonio de sí mismo, pero todos daban testimonio de él, porque sus acciones hablaban. Así como también de Demetrio, sus acciones hablaban. Que nuestras acciones hablen, hermanos. Que a través de nuestras acciones mostremos el amor. Porque Dios nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Y la manera de hacerlo es que nosotros nos pongamos en manos de Dios y sirvamos con acción. Entonces llevémonos esto en mente. Versículo 11, no imitéis lo malo. ¿Por qué? Lo malo lo vas a mirar. Es cierto, lo vas a mirar. De repente vas a encontrar cosas malas. Pero dice Dios, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, ese ha visto a Dios. El que hace lo bueno es de Dios. Demetrio, su nombre ni siquiera es de raíz judía.
seguramente él era un gentil. Y seguramente personas como Diótrefes tal vez hablaban mal de él, porque eso se usó mucho en ese tiempo. En aquel tiempo cuando gentiles se acercaban, ahí no había algunos judíos que decían, no, tienen que circuncidarse y tienen que convertirse al judaísmo antes de convertirse al cristianismo. Había muchos así. Pero Demetrio era una persona que seguramente se convirtió ya de persona adulta, pero luego su fe demostró que él servía a Dios. Hablemos con nuestras acciones, hermanos. Vamos a colocarnos en pie y terminar con una oración. Señor que estás en los cielos, venimos ante ti para darte gracias por tu misericordia. Te damos gracias por este bello sábado que nos has dado, por tu amor, porque has estado a nuestro lado, aun cuando algunas veces nos hemos tropezado y hemos fallado. Queremos pedir que nos ayudes a mostrar tu amor a los demás. Hay personas necesitadas, hay personas que necesitan de ayuda tal vez económica, hay personas que necesitan de ayuda emocional, espiritual. Ayúdanos a mostrar ese amor que un día nos dejaste como ejemplo a través de Cristo Jesús. Ayúdanos a predicar con nuestras acciones, a mostrar el verdadero cristianismo y que no vivamos una doble vida que discrepa entre lo que decimos y lo que hacemos. Ayúdanos a servirte, Padre, y que en este sábado te demos gloria y te adoremos con todo lo que hacemos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado, hermanos, que Dios les bendiga.